¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Su aplicación fue la causa que dio origen a la rebelión de los pueblos en nuestro continente. En esta clase conoceremos la segunda parte de lo que fueron las reformas borbónicas en América y comencemos recordando los principales antecedentes a este acontecimiento y tenemos que hablar de la llegada de los Borbones a la corona española. Recuerda que los Borbones no eran españoles, los Borbones eran una dinastía francesa que ante la caída del Imperio Español, ante la crisis española, toman el control de la corona de España. Los Borbones llegan al poder y toman el control de la corona española como consecuencia de la crisis por la cual atravesaba este imperio y van a crear algunas reformas, van a implantar y van a aplicar algunos cambios en sus colonias americanas para recuperar el poder que estaba perdiendo el imperio de España. El despotismo ilustrado, este va a ser el sistema económico y político que quiso aplicar Francia y España, ¿no? Era la mezcla de una tradicional sistema económico basado en el absolutismo con ideas de la ilustración, este despotismo ilustrado que va a ser una especie de reforma económica política en Europa, pero que va a tener como detractor al imperio inglés, ¿no? Recuerda que la monarquía inglesa se enfrentó a esta reforma en Europa ganando y triunfando, ¿no? Por eso es que el despotismo ilustrado no duró por mucho tiempo y no la pudo aplicar durante mucho tiempo ni Francia ni España. La creación de las reducciones, y esto va a ser muy importante, recuerda que las reducciones van a ser territorios cercados, tal cual los vemos aquí en la imagen, que eran parte de la iglesia. Estos territorios pertenecían a la Iglesia Católica y eran centros de inculturización. Aquí se educaba a los indígenas, se les enseñaba a leer, a escribir en español e inclusive pues se les cambiaba su profesión de fe. Era también centros de catolización. Aquí se catolizaba a los indígenas, pero ojo, todos aquellos indígenas que estaban dentro del territorio de la reducción no eran utilizados para el trabajo en la mina, ni en los obrajes, ni en los latifundios, es decir, pasaban a ser protegidos por la iglesia con la consigna de ser educados y catolizados. Muchos indígenas preferían estar dentro del territorio de la reducción para evitar ser explotados en los trabajos de la mina, del latifundio, ¿no? Esto provocó que haya una disminución en la mano de obra indígena, lo que afectó la economía del Imperio Español. ¿Por qué era tan importante el Imperio Español en Europa? España llegó a ser uno de los imperios más importantes de Europa y esto como consecuencia de su producción americana. Los productos que recibía España de sus colonias americanas eran productos exclusivos que no los encontraba en ninguna otra parte del planeta. Por eso es que España se va a situar durante muchos años como el imperio más importante de Europa, y cuando disminuye la mano de obra, disminuye la productividad, disminuye la producción que llega hacia España, pues inicia la crisis económica de España. Por eso es que los Borbones aplican estas reformas que se van a conocer como reformas borbónicas, estos cambios que lo que van a buscar es recuperar el poder que estaba perdiendo la corona española. Y hay que hablar de dos personajes fundamentales que son van a dirigir las reformas borbónicas, ¿no? El primero, Felipe V, es el primer rey Borbón en tomar el control de la corona española. Él inicia la reforma borbónica en Europa. Él inicia el famoso despotismo ilustrado que se enfrenta a Inglaterra. Felipe V es el que inicia la reforma borbónica en Europa, y Carlos III, hijo de Felipe V, es quien se encarga de aplicar las reformas borbónicas en América. Son personajes fundamentales. Felipe V, primer rey Borbón de España, aplica las reformas borbónicas en Europa, y Carlos III, hijo de Felipe V, es el que se encarga de imponer
de aplicar estos cambios, estas reformas en el territorio americano, y vamos a hablar ahora de cada una de las reformas de manera directa y puntual, ¿no? La reforma económica, recuerda que la reforma económica lo que buscaba era recuperar la economía española. Para ello pues se van a crear varias concesiones entre España e Inglaterra, el navío de permiso, el derecho de asiento, el navío de registro. Fue una forma de gobierno que representaba el poder del rey español en América, pero que se hacía con la intención de recuperar la economía española. Dentro de esto pues se aumentó también la tributación indígena, se incrementa el cobro de impuestos, se incrementa el costo de los impuestos, y además también se crean impuestos nuevos, y esto es lo que ya provoca que varios pueblos del continente americano comiencen a rebelarse en contra de los españoles. Además del trabajo obligatorio y abusivo, además de eso también comenzaban a cobrarle impuestos y se incrementó el cobro de impuestos, ¿no? Se liberalizó el comercio y esto favoreció a Inglaterra. Es más, el navío de permiso justamente era una ley que permitía que embarcaciones inglesas vayan junto a embarcaciones españolas, y ellos también podían comercializar con las colonias españolas aquí en América, ¿no? Inglaterra va a ser uno de los principales países que se va a beneficiar con la ley de libre comercio. La liberación del comercio permitió que Inglaterra tenga acceso a los productos de las colonias españolas aquí en América, y se abren nuevos puertos entre España e Inglaterra. España e Inglaterra podían principalmente Inglaterra podía utilizar los puertos que tenía España aquí en América. Puertos como el Callao, ¿no? Podían ser utilizados por los buques ingleses sin pagar ningún tipo de impuesto, y esto pues gracias a la reforma económica que imponen las reformas borbónicas. La reforma económica se hizo para recuperar la economía española, pero el principal beneficiado pues va a ser Inglaterra gracias a la liberación del comercio. La reforma administrativa, hemos hablado ya de ella, que va a ser perjudicial para nuestro país. ¿Por qué? Para empezar, se crean nuevas audiencias, nuevas intendencias, y se crean dos nuevos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Río de la Plata. Esto perjudicó al Perú de forma territorial, porque ya el Perú comienza a ceder territorio. Es más, si recordamos los conflictos territoriales que el Perú siempre ha tenido con Ecuador, pues este es el origen del conflicto con Ecuador, porque esta zona que se va a reformar cuando se crea Nueva Granada, después cuando desaparece Nueva Granada y aparece la Gran Colombia y después se crea Ecuador, pues no era una zona que había sido determinada, delimitada correctamente. Por eso el conflicto con Ecuador hasta el siglo pasado, ¿no? Habían zonas en litigio que no se habían podido delimitar, y el conflicto comienza justamente en la creación del virreinato de Nueva Granada, y esta reforma administrativa va a perjudicar mucho al Perú, porque el Perú va a comenzar a ceder territorio. Y la reforma que más perjudicó a América va a ser obviamente pues la reforma religiosa, que va a tener como principal objetivo o como principal acción la expulsión de los jesuitas. Cuando los jesuitas son expulsados de América, se le pone fin al sistema de las reducciones. Se le pone fin a las reducciones, y todos los indígenas que estaban dentro del territorio de la reducción pasaron a ser utilizados como mano de obra. Si bien es cierto, esto permitió que la producción aumente, se incrementó la mano de obra, la productividad también se va a incrementar, económicamente España se va a beneficiar, pero creó un gran vacío cultural en las colonias españolas en América, ¿no? ¿Por qué? Porque las reducciones eran centros de inculturización, de alguna manera se educaba ahí, también se difundía el catolicismo. Es más, principalmente se crean para difundir el catolicismo, pero también eran centros de inculturización. Cuando los jesuitas, la Compañía de Jesús es el nombre correcto, son expulsados de América, pues la productividad va a aumentar, los indígenas que estaban dentro
resto del territorio de la reducción pasaran a ser utilizados como mano de obra. Económicamente, España se va a beneficiar, pero esto creó un gran vacío cultural en las colonias americanas, en las colonias españolas aquí en América, ¿no? Se hizo sentir bastante, y los españoles, los jesuitas, son expulsados del territorio americano, con lo cual se le puso fin al sistema de las reducciones, aumentando así la mano de obra indígena. Pero esto también hizo que sea creciente el abuso de los españoles sobre los nativos de América. Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.